Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Henry Ramos Alup, secretario general del partido Acción Democrática. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Alup a la Una. Bienvenido, Henry, gracias por venir al programa. Gracias por la invitación, Vladimir. Yo pensaba arrancar contigo la conversación sobre el balance que hay del proceso de validación de Acción Democrática como organización política, pero en vista de la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual ordena al Ejecutivo Nacional tomar medidas para evitar un estado de conmoción interna y también prácticamente adelanta que se le establecerán límites a la inmunidad parlamentaria, quería comenzar por ahí nuestra conversación. Mira, Vladimir, a mí realmente que no me extraña ni me sorprende ninguna decisión de la Sala Constitucional en el sentido extraviado que sea. No me extraña nada, porque hemos tenido en todo este lapso, desde que asumimos por voluntad popular el cargo de diputado y, por supuesto, la mayoría en la Asamblea Nacional, el tribunal no ha cesado de emitir una tras otra sentencias completamente absurdas que repugnan al Estado de Derecho en cualquier parte y son las que precisamente internacionalmente le han hecho la peor propaganda al gobierno para presentarlo como negador de la soberanía, como quebrantador del Estado de Derecho, como irrespetuoso de la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero esta otra sentencia, bueno, con criterios cada vez más restrictivos con relación al ejercicio de la función pública de órganos o entes que no controla el gobierno, es verdaderamente alarmante. Esto en este momento, cuando se está discutiendo en la Organización de Estados Americanos la situación venezolana, eso perjudica más al gobierno, o sea, lo retrata más internacionalmente como un gobierno que no respeta el Estado de Derecho. Por cierto, que uno de los más tenaces defensores de la inmunidad parlamentaria en la Asamblea Constituyente fue Nicolás Maduro cuando era constituyente. E incluso déjame hacerte una referencia de carácter personal, defensor de esa inmunidad parlamentaria porque cuando él estuvo preso en el segundo gobierno del doctor Caldera, que tú visitabas a los presos políticos porque en esa época se le permitía a los diputados que tenían su inmunidad visitar a los presos políticos donde quiera estuvieran retenidos. Tú visitando a otros presos políticos, bueno, visitaste a Nicolás Maduro cuando estaba detenido en la DICIP. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, y en el diario Debates de la Constituyente... Lo tenía metido en un tigrito, por cierto. Bueno, muy bien, en el diario Debates de la Constituyente yo voy a ubicar la intervención del entonces constituyente Nicolás Maduro en defensa de la inmunidad parlamentaria. Inmunidad que ahora quiere la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia liquidar para acusarnos de traidores de la patria, incluso con el extravío de tratar de someternos a la jurisdicción militar cuando esos no son nuestros jueces naturales. Los civiles no pueden ser enjuiciados sino por sus jueces naturales, y el juez natural de un civil no es un tribunal militar. Por supuesto, te llevan al tribunal militar porque ahí no hay derecho de defensa, allí no hay posibilidad de nombrar defensores, y además, como los militares están sometidos jerárquicamente al presidente de la República, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, es el presidente quien les puede decir sentencien así o sentencien así. Eso es realmente terrible y ese le hace el peor disfavor al gobierno venezolano en estos momentos, cuando se está discutiendo la situación del gobierno venezolano en la OEA, es una decisión absolutamente negativa para el gobierno. El gobierno está denunciando hace varios días que la oposición forma parte de un plan en el cual, por supuesto, está presente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, estaría presente el señor Luis Almagro, para promover una intervención en Venezuela. Y esa, pienso yo, que es la base argumental de todas estas decisiones. Fíjate la paradoja, Vladimir. Venezuela forma parte de la Organización de Estados Americanos no porque nadie le haya puesto una pistola en la cabeza a nuestro país para meterlo en la OEA o para meterlo en las Naciones Unidas o en UNASUR. Estamos formando parte de esos organismos porque hemos, como país, suscrito los tratados internacionales que nos ubican en esos organismos, que nos hacen formar parte de esos organismos. Y cuando tú formas parte de un organismo internacional, también aceptas todo el sistema jurídico que forma ese sistema, sus resoluciones, sus acuerdos, etc. Venezuela, ojo, y otra cosa, una precisión que es importante para el público, que es que cuando se hace un tratado y se aprueba un tratado por un país, ese tratado se convierte en una norma supraconstitucional, está por encima de la Constitución. Para ponerte por caso, si tú suscribes un tratado y se aprueba el tratado, lo apruebas como país, y una norma de ese tratado
establece algo distinto a la Constitución, se aplica el tratado porque es norma supraconstitucional. Y eso es para Venezuela y para todos los países del mundo. Pues bien, una vez que aprobamos el tratado que nos adscribe a la Organización de Estados Americanos y formamos parte de la OEA, ¿cómo puede constituir algo subversivo que tú pidas que se aplique la ley? Porque el tratado de la OEA y la Carta Democrática Interamericana es ley nacional, supraconstitucional. Entonces, si tú vas y dices que se aplique el tratado, que se aplique la Carta Interamericana, te acusan de subversivo, ¿no? Y de injerencista, no. Subversivo es no aprobar la ley, no aplicar la ley. Subversivo es no respetar un tratado que como país tú suscribiste. Subversivo es transgredirlo permanentemente y acusar a ese organismo de lo que tú quieras. Ahora, ¿la oposición quiere la suspensión de Venezuela en la OEA? Para nada, mira, lo que pasa, la Carta Interamericana tiene varios mecanismos, el artículo 20 y el artículo 21. Los mecanismos diplomáticos, lo sabes tú, porque tú fuiste embajador, son muy complejos. Como yo digo, un poco de son de chiste, la vía diplomática es siempre el camino más largo entre dos puntos, porque la diplomacia es compleja, tiene sus modos, tiene sus usos, tiene sus formalidades. Bueno, y las cosas de Palacio siempre van despacio. Dice. Así es. Lo que está ocurriendo allí es que el gobierno ha quebrantado el Estado de Derecho porque no quiere hacer elecciones, porque hay crisis humanitaria, etcétera, etcétera. Cosas que ha tenido que ir admitiendo al gobierno poco a poco. Fíjate, ahora sí quieren que vengan medicinas. Un año negándose a que aquí había crisis humanitaria y que aquí no había problema de medicina para ahora admitir y solicitar ayuda internacional. Pero bien, esos mecanismos que establece el artículo 20 es para obligar al gobierno a conversar y a convenir en que, por ejemplo, tiene que hacer elecciones. Eso es subversivo. Eso es injerencismo. Injerencismo es que Nicolás Maduro y Hugo Chávez hubieran incluso sobrevolado el territorio de Honduras cuando el caso Zelaya. Tenemos que hacer una pausa, Henry. Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática. Al regreso seguiremos conversando sobre estos temas, pero hay un tuit por aquí que nos tiene la gente de producción. Armando López Allen, ¿cuáles serían las sanciones del gobierno de Maduro al gobierno de Maduro de aplicarse la carta en la OEA o de la OEA, la Carta Democrática? Vamos a la pausa y al regreso respondemos eso. Ya venimos con Henry Ramos Alup.